Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre las secciones cónicas y lugar geométrico. Vamos a definir primero qué es una sección cónica para que entendamos y posteriormente observaremos un pequeño GIF sobre cómo se generan. Una sección cónica es la intersección de un plano y un cono recto circular doble, es decir, que son dos conos que se juntan por la punta de cada uno de ellos. Estas cónicas se forman por el cambio del ángulo y la ubicación de la intersección de este plano con los conos. Se pueden generar diferentes tipos de cónicas. Unas de las más básicas o las más importantes, que son las que vamos a estudiar, es la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. Como pueden observar en esta simulación, vendrían a ser los dos conos rectos. Esta que se ve como que fuera una hoja de papel es un plano, y a medida que cambiamos el ángulo del plano al interceptar con ambos conos, se van generando figuras distintas. Entonces, si nos esperamos un ratito para poder explicarles cuál es cada una. La primera que se genera es cuando el plano está recto, es un círculo. Luego, si se mueve, esta es una elipse, esta de acá es una parábola, y cuando ya corta a los dos se llama hipérbola. Estas son hipérbolas. Entonces, de ahí se forman las diferentes cónicas. Es la intersección de un plano con dos conos rectos y el cambio de ángulo que este plano tiene con esa intersección. Vamos a ver un poquito de historia sobre las secciones cónicas, que son esas cuatro que vimos. Una de las primeras nociones que se tuvo sobre secciones cónicas fue en el 350 a.C. por Menecmo. Descubrió estas curvas, pero realmente fue el matemático Apolonio el primero en estudiarlas detalladamente, y también encontró algunas propiedades que eran muy útiles, por ejemplo la propiedad de la reflexión. Apolonio descubrió que las cónicas se podían clasificar en tres tipos: elipses, hipérbolas y parábolas. ¿Por qué no aparece aquí la circunferencia? Porque prácticamente la circunferencia es una elipse, solo que donde sus dos focos coinciden. O también se dice que una elipse es una circunferencia alargada. Apolonio demostró que las curvas cónicas tienen muchas propiedades, como la de reflexión, que es lo que les mencionaba. Estas propiedades, por ejemplo, fueron usadas en la antigüedad. Arquímedes la utilizó para incendiar utilizando espejos parabólicos, y usó el sol también para poder quemar toda una flota de naves romanas. Ahora nosotros las vemos en los radares, en las antenas de televisión y en algunos espejos. Continuando un poco con la historia, uno de los matemáticos más conocidos, René Descartes, desarrolló un método para relacionar esas curvas con ecuaciones. Quizás nosotros estamos acostumbrados a ver una geometría más que con una regla, un transportador, pero la geometría que relaciona las figuras, digámoslo así, o las funciones o gráficas con una ecuación, a eso le llamamos geometría analítica. Prácticamente eso es lo que vamos a estudiar nosotros en esta unidad. Geometría analítica aplicada a las cónicas que ya habíamos mencionado. Entonces, lo que hace la geometría analítica es relaciona cada cónica o cada figura a una ecuación que está en variables de x y y. Y es una ecuación de segundo grado, es decir, que sus variables están al cuadrado. Entonces, eso vamos a ver más adelante que es de bastante utilidad. Hay problemas aplicados a la vida diaria que son bastante interesantes. También esas representaciones, digamos, ya más formales, se las debemos a Jan de Witt. Otra cosa
O otro aspecto importante es, por ejemplo, que la propiedad de reflexión se ocupa bastante en óptica, en física, ¿verdad? Entonces, que a veces los espejos son cóncavos, es decir, que tienen forma parabólica, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esto se ocupa bastante en la física, pero quizás el descubrimiento más grande o más trascendental para nosotros en la astronomía fue que Johannes Kepler pudo ver que los planetas o la órbita de los planetas, es decir, el movimiento de los planetas es en forma de una elipse, elipsoidal, es decir, que tienen una forma algo así, ¿ve? Entonces esa es la órbita que tienen los planetas. Y más adelante, pues Newton demostró que la órbita de un cuerpo alrededor de una fuerza de tipo gravitatorio es siempre una cónica, de las que estábamos hablando. Bye. Ahora vamos a definir qué es el lugar geométrico. El lugar geométrico está determinado por una ecuación. Es el conjunto, es decir, todos los puntos que satisfacen dicha ecuación. Cuando decimos que satisface una ecuación, son todos los valores que cumplen que esa ecuación sea verdadera. En casos particulares pueden ser figuras conocidas como puntos, línea recta, circunferencia, parábolas, todas las que vamos a ver. No necesariamente siempre son cónicas, porque puede ser un punto, una recta, y estas sí ya son cónicas, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Grafiquemos en el plano cartesiano todos los puntos que satisfacen estas ecuaciones. Se recuerdan que una recta, lo vimos en la unidad anterior, una recta se escribe de la forma y igual a por x más b, o mx también, que es como nosotros le llamamos a la pendiente, y igual m por x más b. Me van a disculpar los trazos, pero con el mouse cuesta un poquito. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Se recuerdan que esta era la forma de una recta, la forma canónica. Entonces, si se fijan, esta es una recta. La pendiente es 2 y el intercepto con el eje Y es 1. Entonces, si nosotros graficamos esto, recordemos que para graficar una recta lo podemos hacer encontrando los cortes con los ejes, o lo podemos hacer haciendo un cuadrito, ¿verdad? Tomando valores de x, sustituyéndolos aquí y luego ver qué valores de y nos están dando. Recordemos que eso nos devuelve puntos de la forma x, y, que esos los graficamos en el plano cartesiano, ¿verdad? Y luego al unir todos esos puntos nos va a dar la gráfica de nuestra recta. Entonces, como decíamos, la ecuación es una función lineal y su gráfica en el plano es la siguiente. Entonces nos queda esto. ¿Por qué nos queda esto? Fíjense que aquí, justo aquí, en este puntito de acá, se logra ver que esta es la intercepción o es el corte de la recta con el eje Y. Recordemos que esto es de la forma 0, 1. Entonces, este punto es donde la recta corta en el eje Y, que es exactamente el que está acá. Y esta es la recta que tenemos. Entonces, los puntos que cumplen que esta ecuación sea verdadera es toda la recta. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchos, infinitos puntos que cumplen que esta ecuación sea verdad. Entonces, si unimos todos esos puntos que cumplen eso, se forma la recta. Entonces, ese es el lugar geométrico, la unión o el conjunto de todos esos puntos que cumplen que esto sea verdad. Y todos esos puntos son los que forman la recta. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo era una ecuación de segundo grado. Aquí está el problema para que veamos la referencia. Recordemos que una ecuación cuadrática, anteriormente ya lo habíamos visto en primer año, vimos que las ecuaciones de segundo grado son parábolas, ¿verdad? Y tienen esta forma. Esta es una cónica. Más adelante, que es el tema que sigue, vamos a detallar cuál es la ecuación de una parábola, pero ya no como la vimos anteriormente, sino como dijimos en la
reseña histórica como geometría analítica. Ahora, ¿cómo grafico esta parábola? ¿De dónde salió esta gráfica? Bueno, lo podemos hacer tomando valores. Acuérdense que podemos hacer una tabla donde tomamos valores para X. Tomamos valores para la X, los sustituimos acá y eso nos va a devolver valores de Y. Entonces pueden poner cualquier valor, no importa. Entonces lo sustituimos y eso nos va a dar puntos, como les decía, de la forma X, Y, y al graficarlos, pues nos va a dar esta imagen que está acá. Este punto que está aquí es el vértice. Es de donde se generan las ramas o los brazos, como también se le llama, de la parábola. Recordemos que la parábola cumple que es simétrica, es decir, lo que tengo a un lado es lo mismo que tengo al otro. Esto, si se recuerdan, como es negativo, lo que estoy haciendo es que la parábola originalmente estaba aquí, ¿verdad? Y ese menos 1 lo que hace es moverla una unidad hacia abajo. Recordemos que esto lo vimos en primer año, pero ahorita no voy a detenerme mucho en eso. Vale, entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Recordemos lo que les decía. El lugar geométrico es el conjunto de puntos que cumplen que esta ecuación sea correcta. Como ya dijimos que es una parábola, pues obviamente todos los puntos que cumplen o lugares geométricos es la parábola, porque si unimos todos esos puntitos infinitos que cumplen que esta ecuación sea cierta, entonces eso nos da o obtenemos la forma o la figura de esta parábola. Entonces el lugar geométrico que cumple esta ecuación es la parábola, porque son todos esos puntitos que cumplen que esto sea así, que sea cierto. Ahora aquí una pequeña simulación para que vean cómo se va formando el corte de los dos conos con el plano, y aquí se va viendo qué figura se forma. Entonces, para que lo volvamos a ver, aquí es el círculo, luego si inclinamos es una elipse, luego es una parábola y posteriormente son las hipérbolas. Luego si se inclina más son dos rectas, una recta, un punto y así se vuelve a generar. ¿Y si nos atreviéramos a mirar el mundo tal como es? Despojémonos por un momento de cualquier idea preconcebida. ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma? Tú dijiste una vez que el problema estaba en la incoherencia del Sol. Sí, lo dije. Bien, por favor, enúncialo. El Sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está, a la vez, en otra posición, puesto que varía nuestra distancia a él. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? 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 Oh. Aspasia. Sí, ahí. Y ahora el otro aquí, guardando la misma proporción. Bien, muy bien. Ata el extremo a ese antorcha. Aspasia, imagina que esta es la Tierra y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del Sol respecto a ella, la del invierno y la del verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo? Pero eso no es posible, Ama.
Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. ¿Así es? Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos? Y lo que mantengo constante es la suma de sus distancias al perímetro. Bueno, te lo demostraré, fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, ¿y si aplicamos esto al movimiento de la Tierra? ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el sol en uno de sus focos. ¿Por qué? ¿Qué es el círculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. O tal vez estoy desvariando. Aspasia, me pregunto por qué tendría que ser así. Tal vez yo... ¿Tú qué crees? Bien pudiera ser, ama. Bueno, está bien. Mañana continuaremos con esto. Ahora, vete a dormir. Buenas noches, ama. Buenas noches. Gracias. Para finalizar, una pequeña frase. Dice, el arte es la ciencia de la belleza y las matemáticas son la ciencia de la verdad. Por Oscar Wilde. Espero que les haya parecido interesante porque prácticamente en esta unidad veremos detalladamente cada una de las cónicas que les mencioné.